Buenas tardes, bienvenidos a este piloto de cómo realizar un Scoping Review en la parte de cribado, resultados y la discusión. Mi nombre es María Soledad Capes, soy docente investigadora en la Universidad de San Sebastián. Como puntos clave, primero aclarar que una revisión de alcance responde a una pregunta mucho más general que una revisión sistemática. Por lo tanto, el Scoping Review o revisión de alcance tiene su propio marco teórico o background, su pregunta de investigación y una query que ya realizaron en la sesión anterior. Luego de realizar la estrategia de búsqueda con las palabras clave, las bases de datos y las plataformas a consultar, además estableciendo algunos límites, vamos a proceder al cribado, a los resultados y a la discusión, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Tenemos aquí un ejemplo del marco metodológico de un Scoping Review, que es uno de los más citados. Este ejemplo, que es el del autor O'Malley y un colaborador, les puede servir como marco de trabajo para realizar un Scoping Review. Vamos entonces a la elaboración del formulario de cribado. En la elaboración del formulario de cribado, lo primero que vamos a hacer es ir vaciando los resultados que se van obteniendo con la búsqueda. Existen también algunas aplicaciones que permiten trabajar más rápido esta fase o bien que dan cierta utilidad para trabajar con otros autores, como son Ryan o Covidence. Estas dos aplicaciones tienen versiones gratuitas y versiones de pago, pero en general la versión gratuita es más que suficiente para lo que nosotros queremos hacer, importando artículos desde Mendeley u otro gestor bibliográfico como puede ser Zotero o EndNote, y después realizar el cribado tanto de texto inicial como de texto completo. También podemos trabajar con nuestra propia planilla Excel y realizar el mismo trabajo. En este caso les muestro una planilla que realicé yo para una revisión, ¿no es cierto?, donde yo misma establecí cuáles eran las columnas importantes, en este caso el código del artículo, la base de datos desde la cual lo rescaté, ¿no es cierto?, y tiene algunos identificadores como el año, los autores y por supuesto también los resultados principales que están al final, o también parte del abstract. Es importante también ir personalizando esta planilla y de alguna forma vamos agregando columnas al lado. En este caso, si se fijan, la columna en rojo yo agregué algunas observaciones y también en la columna anterior pueden ver si finalmente queda o no seleccionado para el texto completo. Aquellos, tanto los que quedan seleccionados como los que no quedan seleccionados, yo les coloco una nota, lo cual me va a permitir después recordar fácilmente, una vez que llegan, por ejemplo, las revisiones del artículo, poder recordar por qué eliminé un artículo o por qué decidí conservarlo. Entonces, esta columna de observaciones es útil también para eso. En las fases de la elaboración de este formulario de cribado tenemos primero la importación de los resultados, que puede ser desde Mendeley, Zotero, EndNote o el que ustedes utilicen. Vamos a iluminar los duplicados manualmente, habitualmente es muy difícil hacerlo, pero desde las herramientas, desde los gestores bibliográficos se puede eliminar fácilmente. En todos está la opción de herramientas y ahí pueden eliminar entonces los duplicados. Luego hacemos el cribado inicial, que se hace por título y abstract, donde debemos tener muy claros los criterios de inclusión y exclusión de nuestros artículos. Y el cribado de texto completo. De esta forma llegamos entonces a esta query exitosa que se hizo tras ejercicio de búsqueda en las bases de datos, que en este caso respondía a la pregunta: ¿qué servicios y apoyos ofrecen los bibliotecólogos a los investigadores y otros usuarios dentro de las instituciones? Entonces, esta fue la query que nosotros trabajamos en la sesión anterior y que nos va a servir de ejemplo para seguir con nuestra clase. Entonces, nosotros vamos a tener todos los estudios que vamos a recuperar a través de esta query en la base de datos. En el caso del ejemplo que ven acá, tenemos, ¿no es cierto?, el PubMed, donde nosotros hemos introducido los datos de la query para hacer el rescate de los artículos con los límites también que se puedan establecer. Recordar que en PubMed, en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes pueden establecer los límites por año, por idioma, etc.
Una vez que ustedes han hecho eso, se hace con cada uno de las bases de datos que ustedes van a consultar para su revisión y se exportan los RIS de cada una de ellas. En este caso tenemos, por ejemplo, Scopus, tenemos WOS, tenemos PubMed y tenemos Dialnet. Y cada uno de ellos va a quedar en un archivo distinto en el formato RIS. Luego vamos a proceder a hacer la importación de los RIS desde cada base de datos al gestor y la creación luego de una sola carpeta de Scoping Review. Si ustedes se fijan, entonces voy a tener aquí en el lado izquierdo una carpeta para Dialnet, una para PubMed, una para Scopus, una para WOS. Voy a seleccionar todos esos y los voy a llevar, tal como aparece acá, a una sola carpeta que voy a crear aparte, que es la carpeta de Scoping Review que va a contener todos los resultados anteriores. Y entonces voy a proceder a eliminar los duplicados. Tal como comentaba, ¿no es cierto? Desde el mismo gestor se puede hacer la eliminación de los duplicados. Para ello, entonces, voy a la herramienta a donde dice herramientas y ahí aplico eliminar entonces los duplicados. Una vez que he eliminado los duplicados, voy a tener esta carpeta de Scoping Review con todos mis resultados, sin los duplicados ya, y entonces voy a exportar. Y esta exportación se hace en formato CSV, ¿ya? De esta forma, lo que va a generar va a ser entonces una hoja de cálculo donde nosotros vamos a cribar entonces, a crear, perdón, nuestro formulario de cribado. Entonces, a contar de datos de un archivo del texto CSV, seleccionamos ese CSV para el gestor bibliográfico y vamos a tener entonces creado nuestro Excel con los datos de la siguiente forma. Esta es la hoja que nos va a quedar entonces de Excel con los estudios identificados para cribar. Fíjense ustedes que va a contener los metadatos entonces que nosotros trajimos desde nuestro gestor bibliográfico y van a quedar en este formato CSV. Entonces nosotros tenemos que poner atención acá a nuestros criterios de inclusión y exclusión para incluir en el formato de cribado. Según la pregunta de investigación que teníamos y la query, serían estudios que informen servicios de apoyo de los bibliotecólogos, ya sean servicios o recursos físicos, virtuales o de apoyo bibliotecológico. Estudios que incluyan al usuario investigador, estudiante universitario o docentes. Y estudios realizados en institución pública o privada. Entonces, una vez que nosotros tenemos este formulario de cribado, con los datos de los estudios más los datos de inclusión o exclusión, vamos agregando entonces estas columnas que nos van a servir, ¿no es cierto? Porque vamos a ir reportando acá estos resultados según, por ejemplo, si son estudiantes, si son docentes, si es institución pública o privada, todo lo que comentamos entonces en la pregunta anterior, en la diapositiva anterior. Y de esta forma vamos a enriquecer este Excel con todas estas columnas que siguen. Vamos a seguir entonces ahora con el desarrollo del diagrama de flujo. El desarrollo o diagrama de flujo en el fondo es una propuesta de Prisma con una extensión de Scoping Review que sirve para reportar los resultados. Una cosa que es importante recordar a estas alturas es que una de las grandes fortalezas de las revisiones es la posibilidad de que puedan ser replicables. Por lo tanto, el hacer una estrategia de búsqueda que sea replicable, más los resultados reportados por Prisma que se pueden verificar, le da fortaleza al estudio. Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, la fuente desde donde pueden citar esta extensión de Prisma que les va a servir para reportar los resultados de su Scoping Review. El desarrollo entonces del diagrama de flujo de Scoping Review consta de tres partes importantes. Primero, los artículos identificados, luego los artículos cribados y finalmente los artículos incluidos para la revisión. En los artículos identificados vamos a anotar, ¿no es cierto?, todos
las bases de datos que nosotros consultamos y cuál fue lo que nosotros logramos rescatar desde esas bases de datos con nuestra búsqueda inicial, ¿ya? Y aquí vamos a detallar, ¿no es cierto?, según la plataforma o la base de datos, el número de artículos que nosotros logramos encontrar. Luego, al lado, nosotros vamos a ir agregando cada vez que vamos a ir eliminando algunos estudios, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, porque vamos a eliminar los duplicados. Pasamos a la siguiente etapa, que es el screening o el cribado de los artículos. El primer screening, recuerden que se hace con el título y el abstract. Y luego hacemos el cribado final, para determinar finalmente cuántos estudios van a quedar incluidos en la revisión. Existe la posibilidad de hacer en el cribado final la revisión con alguna herramienta de análisis crítico. Esto es obligatorio para las revisiones sistemáticas. Para los scoping review no es obligatorio, pero sí se puede hacer dependiendo del tipo de artículos que ustedes tengan. Esto es porque estas herramientas de análisis crítico, que existen las de Joanna Prick Institute, existen las guías CASPE y varias otras más que podrían utilizar, van a depender del tipo de artículos que hayan quedado seleccionados o incluidos. ¿Por qué digo esto? Porque en una revisión sistemática, por ejemplo, nosotros podemos hacer una revisión sistemática de ensayos clínicos controlados. Ahí es obligatorio usar las herramientas de análisis críticos para ensayos clínicos controlados. En un scoping review o revisión de alcance, como es una pregunta mucho más general, es posible que tengan muchos heterogeneidad de artículos. Pueden haber estudios cuantitativos, pueden haber cualitativos, distintos tipos de diseño, por lo cual no es obligatorio. Pero supongamos que en esta revisión de alcance voy a encontrar solamente estudios descriptivos o observacionales, sí podría entonces usar una guía de análisis crítico y podría aplicarla en esta última etapa, y entonces me van a quedar finalmente cuántos son los artículos que quedan incluidos para la revisión. Solamente agregar que las herramientas de análisis crítico sirven para detectar el sesgo de los estudios. Por lo tanto, en el fondo asignan un puntaje a través de una lista de chequeo o de pautas, ¿no es cierto?, al artículo dependiendo de la cantidad de sesgos que pueda tener. Como importante, la fase de cribado debiera ser hecha siempre por dos investigadores, preferentemente de forma independiente. Incluir las discusiones entre ambos, es decir, nosotros debemos discutir por qué yo quiero incluir un artículo y mi colega no lo quiere incluir. Y tal vez recurrir a un tercer investigador para decidir estas diferencias. De esta forma nosotros damos cuenta de que se hizo críticamente, ¿no es cierto?, el análisis de aquellos estudios que iban a ser incluidos dentro de este scoping review. Vamos a pasar ahora entonces a las estrategias para la elaboración de los resultados. Primero, recordar la estructura de un artículo científico, que siempre tiene esta estructura de introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Lo más importante para obtener una publicación es que exista una coherencia entre cada una de estas partes del artículo. Es decir, la introducción nos va a mostrar el estado del arte, tiene que mostrar una brecha del conocimiento, y en el último párrafo habitualmente colocamos el objetivo de la investigación. La metodología debe declarar el marco que sustenta el scoping review, el diseño, es decir, debe decir explícitamente que es una revisión de alcance, la estrategia de búsqueda, cómo se hizo la selección de los artículos, cómo se hizo la extracción de los datos y cómo se hizo la síntesis de los resultados. En general, como ustedes saben, una revisión sistemática puede incluir un metaanálisis, que ese sería un tipo de síntesis de resultados. En general, por la heterogeneidad de los artículos que encuentra un scoping review, habitualmente la síntesis de los resultados se hace en forma narrativa. Los resultados, solamente comunicar lo que se encontró a raíz de los estudios seleccionados y reportar en forma narrativa, solamente ciñéndose a los resultados. No hay que discutir, no hay que dar ejemplos, no hay que tratar de formular teorías de por qué se produjeron esos resultados, porque eso se hace en la discusión.
En la discusión se discuten los resultados de nuestro estudio en relación al estado del arte y a otras investigaciones. Por eso es importante que la introducción tiene que tener coherencia, porque a contar de la introducción, yo también, a contar de esos artículos que están citados en la introducción, puedo hacer el contraste con mis hallazgos y discutirlos en la discusión. En el último párrafo siempre se colocan el aporte de la investigación y cuáles son las limitaciones de un estudio. Todos los estudios tienen limitaciones y los scoping review por supuesto que no están exentos de ello, así que también hay que colocarlas en este párrafo. Y en las conclusiones habitualmente es un solo párrafo corto donde yo solamente debo responder al objetivo del estudio. Por lo tanto, la conclusión siempre va a responder al objetivo que generó esta revisión de alcance. Cuando vamos a narrar los resultados, en la sección de resultados, lo primero que hacemos es escribir los resultados generales. Por ejemplo, este estudio incluyó 12 estudios de los cuales tantos o XX son con enfoque cuantitativo, XX con enfoque cualitativo y XX mixto. El XX porcentaje de estos estudios se desarrollaron en Irán con foco en, entonces hacemos solamente una primera síntesis general. Y luego vamos a los resultados generales en un párrafo siguiente. Entonces, a contar de la tabla de los resultados de los artículos que están incluidos, nosotros vamos a leer los resultados y vamos a ver cómo responden a nuestra pregunta de investigación. En el fondo, recuerden la pregunta que habíamos establecido, que es servicios y apoyos ofrecen los bibliotecólogos a los investigadores y otros usuarios dentro de sus instituciones. Entonces, debiéramos reportar esos resultados. Este es un ejemplo de una estrategia que utilizo yo en forma personal para elaborar los resultados en un scoping review. Entonces, por ejemplo, yo tengo mis tablas acá y ustedes van a ver que dentro de los resultados principales de cada estudio están resaltados con colores, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es que leo muy bien la tabla que hice y voy buscando categorías de resultados. Por ejemplo, vamos a suponer que el título de esta investigación es Barreras para la comunicación efectiva entre enfermeras y pacientes en terapias de soporte renal. El objetivo va a ser identificar las barreras que existen para la comunicación efectiva entre las enfermeras y los pacientes que se encuentran en terapia de soporte renal. Por lo tanto, la pregunta de investigación es, ¿qué barreras se han identificado para la comunicación efectiva entre enfermeras y pacientes en terapia de soporte renal? Y fíjense que aquí, leyendo todos los resultados, yo fui colocando categorías y cada una identificándolas con un color. Por ejemplo, el amarillo voy a poner las barreras del paciente, en verde las barreras de las enfermeras, en calipso las barreras del ambiente y en morado las barreras de la familia y sus cercanos. De esta forma voy creando categorías de resultados que me permite de esta forma mejorar un poco el orden de la escritura y que todos los resultados que están en los estudios de alguna manera estén representados. Entonces, en los resultados generales, ya nombramos, ¿no es cierto?, cómo se enfocan, y en los resultados específicos, dice, esta revisión evidencia que existen 4 tipos de barreras, que se refieren a las enfermeras de las barreras como las más importantes, destacando la falta de formación en comunicación. ¿Qué tips hay que dar acá? Que no hay que repetir lo mismo que hice en la tabla, ni tampoco intentar explicar los fenómenos. Eso se hace en la discusión. Por lo tanto, señalar solamente los resultados. Vamos ahora a las estrategias para la elaboración de la discusión. Una cosa importante que hay que señalar es que la discusión no repite los resultados. Lo que hace es tomar los resultados y contrastarlos con el estado del arte, con otras investigaciones, con lo que dice la literatura, etc. Por lo tanto, se debe poner especial interés a que sea discutida la respuesta a la pregunta que nosotros nos hicimos de investigación. Y nuevamente tiene que haber una coherencia en el artículo entre la pregunta de investigación, el objetivo y los resultados y la discusión. Recuerden que tenemos en la introducción el estado del arte, el objetivo que va a responder, ¿no es cierto?, a la pregunta de investigación, los resultados que reportan lo que encontramos, la discusión que va a reportar
los resultados en contraste con la literatura o con investigaciones anteriores y las conclusiones que responden al objetivo de la investigación. Como tips para la discusión, no repetir los resultados, hay que narrarlos y contrastarlos. Aquí hay un ejemplo, dice, una de las barreras identificadas en esta revisión fue la falta de formación de las enfermeras. Este tema ya ha sido señalado por otros autores como relevante. Ahí tenemos Bryan 2023. Y la Comisión Nacional de Enfermeras ha incluido este tópico en un decálogo reciente publicado acerca de la necesidad de reformular la formación de profesionales. Y ahí, entre paréntesis, Comisión Internacional de Enfermeras sin fecha. Una de las cosas interesantes también es que uno tiene que tener muy claro cuál es la revista a la cual quiere mandar su scoping review y leer muy bien el objetivo de esa revista. Eso va a permitir que ustedes puedan enfocar también la discusión con los tópicos que son interesantes para la revista. Me explico. Si es una revista internacional, no pueden discutir solamente los resultados de Chile, tienen que discutirlos en el marco de Latinoamérica, del mundo, qué significa eso para una política pública o para una profesión o si es o va a significar un cambio de paradigma en algún concepto, entonces tiene que ser un resultado discutido en forma mucho más global. Por lo tanto, también tiene que incluir el aporte al conocimiento y al estudio. Las limitaciones también, como yo decía, van en el último párrafo de la discusión. Usar siempre referencias de los últimos 5 años y, como decíamos, tener en cuenta dónde se va a enviar a la revista, porque si, por ejemplo, el objetivo de la revista dice contribuir globalmente a la formación de las enfermeras, la discusión tiene que tener artículos de varios países para que reporte a que sea global, ¿no es cierto? Y tiene que considerar que se discute en alguna parte la formación de enfermera como una política, como una estrategia, como un tema a revisar, etc. Como recomendaciones finales, apoyarse en un equipo para hacer un scoping review. Siempre tenemos que tener un equipo donde ojalá podamos incluir un bibliotecólogo, un referencista. La estrategia de búsqueda tiene que ser reproducible, por lo tanto incluir apéndices con la estrategia de búsqueda, muchas revistas los piden además. Tener en cuenta que al leer el artículo se debe identificar completamente cómo se respondió la pregunta de investigación y cuál es el aporte que hace el artículo al conocimiento. Es decir, ustedes en la introducción debieron dejar ver una brecha de conocimiento. Cuando uno termina de leer el artículo tiene que entender que esa brecha ha sido resuelta o que se ha avanzado en resolver la brecha de conocimiento que ustedes habían establecido. Revisar siempre que exista coherencia con cada parte del artículo, la introducción, con luego la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. Escoger en forma cuidadosa la revista y seguir al pie de la letra todas las instrucciones a los autores. Hay que leer ese acápite con mucho cuidado y seguir muy al pie de la letra todas las recomendaciones que ahí aparecen. Tenemos aquí algunos recursos que pueden ser útiles tanto para el cribado de las revisiones como algunos blogs que hablan acerca de cómo hacer un scoping review. Está también el manual de Joanna Prick Institute para la síntesis de evidencia, donde se incluyen los scoping review, y el de Cochrane también, que contiene qué es lo que son y cómo se puede hacer una revisión de alcance. Aquí están las referencias de la clase. Muchas gracias y les deseo mucho éxito en la escritura de su artículo y en su investigación.